Hola, buenas tardes, bendiciones, amados. Les saludo desde acá, desde Sevilla, desde la Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo, eh, transmitiendo en directo ahora para todos ustedes, amigos, hermanos, ministros, los bendigo en el nombre de Jesús, hijos de la casa. Quiero orar con ustedes en esta tarde para que el Padre nos ayude a seguir conociéndole más y más, a seguir con el tema que empezamos el lunes, ¿verdad? En el cual debemos de conocer al Padre más y más, porque vamos al Padre, ¿no? Y claro, conocer al Padre es algo muy extenso, muy grande, pero tenemos una solución, una bendición para conocer al Padre, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta tarde. Bendice, Padre mío, este tiempo, en el nombre precioso de Jesús. Señor, danos tu palabra, danos tu palabra de revelación, danos, Padre amado. Queremos decirte que te adoramos en espíritu y en verdad, y queremos, Señor, buscar tu rostro, Señor. Queremos realmente buscarte a ti en esta tarde, y le pido al Espíritu Santo, que también eres tú, Señor, que me ilustre, que me guíe, que me muestre, que seas tú hablando a través de mí, que no sea yo, que no sea mi propia boca ni mis labios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, este tiempo, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando en el capítulo 14 de Juan, ¿no? Donde el traductor lo titula como Jesús, el camino al Padre, ¿no? Quiero decirles también, por favor, si podría ser que me avisaran los hermanos que están escuchándolo en cuanto puedan, avisarme de si se escucha bien y si se ve bien la imagen, en fin, para tener una tranquilidad de que está todo funcionando correctamente. Amén, así que se lo agradezco si me puede avisar. Entonces, Jesús en este capítulo, después de haber estado tratando con el tema de Pedro, ¿no?, y sus negaciones, el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. Y ya entra directamente a hablar del Padre. Entra directamente y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Buenas tardes, Cristian, bendiciones. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tremendo, ¿no? Que el Señor esté ofreciéndonos eso, ¿no? Y nosotros a veces no estemos dispuestos a darlo todo como Él lo dio, ¿no? No estemos dispuestos a dar algo más de lo que estamos dando, ¿no? De hacer algo más, de dar algo más para Él, ¿no? Cuando Él está dispuesto a llevarnos allí, en la presencia del Padre, a vivir con Él y vivir con el Padre allí y el Espíritu Santo. Porque dice: donde yo estoy, a vosotros, para que vosotros también estéis, ¿no? O sea, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez. O sea, aquí está anunciando su venida, ¿verdad? Para unos la parucía, para otros la epifanía. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, fíjense qué promesa tan poderosa, vosotros también estéis. Maravilloso. Gracias, Señor. Y aquí vemos la generosidad del Padre, ¿no? Que Él busca un pueblo para vivir con Él.
O sea, Dios nos ha creado para que le adoremos, para que le sirvamos y para que estemos con Él. Él quiere rodearse de sus hijos, ¿no? Porque ahora nosotros somos también hijos. Está el unigénito por un lado, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Jesucristo, y luego somos nosotros los hijos de Dios, porque todo aquel que le recibe como Salvador viene a ser hijo de Dios, como dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho o la seguridad o la firmeza o la escritura, por decirlo de alguna manera, de ser hechos hijos de Dios. Es algo maravilloso. Si usted lo piensa, creo que debemos de vez en cuando estas cosas tan básicas, porque es muy básico lo que estoy compartiendo, pero son estas cosas básicas, no debemos dejarlas de lado ni ahí en un rinconcito, sino que debemos de recordarlas constantemente, de que el Señor nos quiere llevar allí a la presencia del Padre, ¿no? Y Él es el camino al Padre, no hay otro camino, ¿eh? Por tanto dice aquí, y sabéis a dónde voy. Versículo 3, estamos en el 14 de Juan, versículo 3. Y dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, hombre, ¿cómo no el hermano Tomás, el discípulo en este momento y luego apóstol también, ¿verdad? El apóstol Tomás. Y le dijo Tomás, que este hombre era muy en su mente, tenía problemas de fe, pero el Señor lo amaba, ¿no? Y el Señor lo escogió, ¿verdad? Así que lo respetamos por ello. Dice, no sabemos, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Tal vez el Señor ya se lo había dicho muchas veces, pero él como que no le entraba, ¿no? Pues, ¿cómo pues podemos saber el camino? No se daban cuenta que el camino era Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta frase, la verdad que me llamó mucho la atención el otro día, cuando lo estaba leyendo, preparándolo, porque dice el Señor, nadie vendrá al Padre, vendrá, no dice irá o lo llevaré. Vamos a leerlo en otra versión que tengo aquí, que es la versión Dios habla hoy. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre. Muy bonita la versión también. Si ustedes me conocen, a mí también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Wow. Entonces aquí son muy bonitas las dos versiones, indudablemente. Pero aquí me hace ver una cosa, me hace ver que el Señor estaba tratando de que conocieran al Padre. Por eso qué importante es. O sea, es como si usted, por ejemplo, hace algo, ¿no? Y empieza una obra, empieza cualquier cosa y usted no tiene un padre, pues es como digamos que usted va a lo suyo, por su cuenta, ¿no? Pero qué lindo es, ¿no? Cuando uno tiene un padre y dice, mira, esta obra la he montado con la ayuda de mi padre, con su cobertura, con su consejo, con su bendición. Muy importante, amados. Entonces, aquí vemos que el Señor dice, si ustedes me conocen a mí, siempre se acuerda de su Padre. También conocerán a mi Padre. O sea, conocerme a mí, porque si me conocéis a mí, vais a conocer a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora. Dice, pues lo han estado viendo. Quiere decir que todas las cosas que el Señor estuvo haciendo, todas las cosas que el Señor estuvo, los milagros, todas las cosas que estuvo haciendo en el tiempo que estuvo en la tierra, pues fue una forma de demostrar cómo era su Padre, ¿no? O sea, él era un reflejo de su Padre, ¿no? Y él siempre lo dejaba eso claro. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente a mí se puede llegar al Padre. Pero aquí, en la versión Reina Valera, 1960, me gusta mucho y me llama mucho la atención y me hace
pensar como más allá, ¿no? Más profundo. Entonces, donde está diciendo aquí, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahí veo yo algo, es lo que yo veo, ¿eh? Literalmente dice eso, pero a veces uno ve cosas, ¿no? Que no están escritas literalmente, pero el Espíritu Santo te las revela, o por lo menos uno cree que se lo revela el Espíritu Santo. Pero aquí dice una cosa tremenda, ¿no? Dice, nadie viene al Padre. Entonces, cuando está diciendo nadie viene, es como si estuviera hablando de Él también, ¿no? Claro, Él es el Hijo, Él es el Verbo, es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero claro, no dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, sino dice, nadie viene al Padre. No sé, todavía creo que se puede todavía, se puede sacar más de esa frase, porque realmente decir nadie viene al Padre, uno, si uno lo ve literal, uno puede pensar, bueno, estará refiriéndose si nadie va al Padre sino por él, nadie va, ¿no? Pero él dice nadie viene. Vamos a seguir pidiéndole al Señor y tal vez a lo mejor en este tiempo de la tarde nos lo revela el Señor más y más, ¿no? Más ampliamente, porque Él está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Que vamos, como diciendo, vamos caminando hacia el Padre, ¿no? Dice, y nadie viene al Padre, no dice va, dice viene, ¿no? Sino por mí. O sea, quiere decir que indudablemente está diciendo también que claramente que para ir al Padre hay que pasar por Él. Por eso tal vez dice, nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Entonces quiere decir que a través de Cristo, como la puerta que es, a través de Él, pues podemos venir al Padre, pero no podemos coger otro camino, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Amén. Saludos a los hermanos que se están conectando. Floripondia de los Mares, Dios la bendiga, Floripondia. Y Obed Márquez, Dios les bendiga, amados. Los bendigo y los saludo y los abrazo desde aquí, de Sevilla, España. Sigamos pues, estamos en el capítulo 14 de Juan y estamos hablando, siguiendo un poco la estela del otro día, de qué es conocer a Dios, ¿no? Lo importante y que cómo podemos conocer a Dios, ¿no? Entonces hoy estamos viendo de que el Señor Jesús aquí en este capítulo está tratando de enseñarle a los apóstoles, a los discípulos en ese momento todavía, les está tratando de enseñar para que conozcan al Padre, ¿no? Es muy importante, ya que vamos a Él, ¿no? Entonces dice, versículo 7 de Juan 14, si me conocéis a mí, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Aquí no dice conocerás o conocéis, dice conoceríais. O sea, si me conocieseis a mí, es un verbo condicional, ¿no? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea que Él les está diciendo claramente, tenéis que conocerme a mí, pero no conocerme solamente de vista, tenéis que conocer mi corazón, tenéis que conocer cómo yo soy. Y en el tiempo que yo llevo con vosotros aquí, a lo mejor ya llevaba ahí más de 3 años, y a lo mejor Él sentía que todavía no lo conocían al Señor, ¿verdad? Entonces, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, quiere decir que al verlo a Él, pero no verlo físicamente, solamente ver su silueta, su cara, sino ver su caminar, ver las cosas que Él hacía, el amor que demostraba, los milagros, las proezas. Dice que en el capítulo, al final de Juan, le voy a leer esto, no lo traía, pero lo voy a leer porque es interesante, ¿no? Al final de capítulo 25, o sea, capítulo 21, versículo 25 de la palabra del Señor, dice, y hay también, después de hablar de un montón de cosas, le dice el Señor, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, esto lo escribió Juan,
las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Imagínense, si en un libro caben cientos de cosas o miles de cosas, imagínense, no habría libros, dice, no habría en el mundo, dice, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, fíjese el Señor Jesús, la obra que hizo en estos 3 años de ministerio. Claro que yo pienso de que el Señor Jesús, desde que se hizo grandecito, desde que ya empezó a andar, a hablar y a todo, empezó a hacer cosas, porque Él era el unigénito, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Él era Dios también, era hombre y era Dios a la vez. Entonces, imagínense, claro, 33 años aquí en la tierra, la de cosas que Jesús haría, ¿no? La de cosas que si se hubieran escrito no cabrían los libros en el mundo. Imagínense, ¿no? Es que el Señor no perdió el tiempo, que el Señor, vemos ahí otra característica de cuando vemos algo en Cristo, lo vemos también en el Padre, es lo mismo. Entonces vemos esa característica de que el Señor trabajó mucho y no perdió el tiempo aquí en la tierra. Yo creo que Él no lo pierde nunca, ni aquí ni allá, sentado Él constantemente. Y de hecho aquí lo dice, mi padre y yo hasta hoy trabajamos, aquí lo dice, más adelante lo dice. Mire, vamos a continuar, estamos en Juan 14. Entonces Felipe, uno de los discípulos, le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¡Ay, Dios mío! No le entraba a los hermanos, no le entraba a los discípulos todavía, de que lo que le estaba explicando el Señor era como que no le entraba, ¿no? Todavía querían, no se daban cuenta de que tenían delante un reflejo, que conociendo a Jesús conocían al Padre y no se daban cuenta de eso. Por tanto, no necesitamos marearnos mucho ni complicarnos mucho la vida para conocer a Dios, aunque sí es muy complejo y muy amplio, por supuesto que sí, pero si vamos directamente a Jesús, Él nos va a mostrar al Padre claramente. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas 3 cosas están en Cristo, ¿verdad? Fíjese, qué tremendo, ¿no? Le dice Felipe, Señor, le dice Felipe, Señor, muéstranos el Padre y ya nos basta. Total, ¿no? Pidió poco, ¿eh? Muéstranos al Padre y ya estamos contentos, ya no te falta más, ¿no? Quiero saludar esta tarde a la hermana Silvia, que también se ha conectado. Que Dios la bendiga, Silvia, un abrazo desde aquí, bendiciones. De la congregación, de la Iglesia Casa de Dios. Dice aquí también, vamos a seguir con la palabra. Dice, y mire lo que le dice el Señor a Felipe, le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo que no te enteras? No te enteras, Felipe, que si me has visto a mí, has visto al Padre. Wow. Por eso es tan importante que nosotros mostremos a Cristo. Porque en la medida en que nosotros mostremos a Cristo, estamos mostrando al Padre. Y la gente está tan necesitada de conocer a Dios, y más en los tiempos que corren, ¿no? En estos tiempos peligrosos y complicados, ¿no? Donde el engaño y la mentira es la moneda de cambio, ¿no? La perversión, el pecado, ¿no? Por supuesto, todos tenemos... No me siento yo mejor que los demás. Si Dios me ha cambiado, es gloria a Él y por la gracia de Dios, ¿no? Porque todos tenemos, digamos, de nacimiento ese pecado que lo traemos ya implícito desde nuestros primeros padres Adán y Eva, ¿no? Que cayeron y la humanidad se perdió. Pero vino Cristo, y si nosotros nos sometemos a Él, y si nosotros guardamos sus palabras y permanecemos en Él, el Señor puede cambiarnos, ¿no? Pero hoy en día, sin eso, hoy se han
se ha multiplicado el pecado, ¿no? Exponencialmente se ha multiplicado la maldad, dice la Biblia, no es cosa mía, lo dice la Biblia. La maldad se multiplicaría, ¿no? Se multiplicará y esto es lo que vemos hoy en día, ¿no? Las perversiones, ¿no? Las cosas que es verdad que ya ocurrieron atrás, en los tiempos de Génesis, en los tiempos de la Biblia antigua, en Sodoma, Gomorra, todas esas 5 ciudades de alrededor, ¿verdad? Esas 5 ciudades que estaban muy, muy pervertidas, ¿no? Y dice la Biblia que en estos tiempos sería igual, que en los tiempos de Lot, tiempos de Sodoma y Gomorra, Lot, y también que en los tiempos de Noé. Esas 2 cosas dice el Señor para anunciarnos y para que estemos atentos, para que podamos reconocer los tiempos en que vivimos. Pero amados, si venimos a Cristo, si conocemos al Señor, esa es la diferencia, eso es lo que puede cambiar todo, ¿verdad? Así que realmente, estoy viendo aquí a alguien más arriba, pero como no sé quién es, que salude, porque no sé si es Berito, si es en la casa de Cristian. Si me saluden, pues ya los puedo yo también reconocer. Entonces dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Le dice Jesús, le contesta, ¿cómo pues tú dices, muéstrame al Padre? Por eso es que es importante que mostremos a Cristo, que mostremos a Cristo. Si mostramos a Cristo en nuestra vida, la gente va a conocer al Padre, va a conocer al Padre. Es así. Dice, versículo 10, dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¡Wow! Es una palabra tremenda, ¿no? Fíjese lo que está diciendo aquí el Señor, ¿no? Dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, eso es maravilloso, eso es algo maravilloso, portentoso. Todos los calificativos me faltarían, ¿no? O sea que el Padre estaba en él y él estaba en el Padre. Lo máximo, ¿no? Lo máximo que puede haber. De unidad, de total unidad entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Dice, y las palabras que yo hablo, mire qué tremendo es esto, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¡Wow! No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amados, ¿sabe usted que nosotros también nos podemos replicar en el Señor? Que también nosotros podemos hacer lo que hace el Señor, lo que está diciendo aquí, que si nosotros reconocemos que las palabras que nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos, no lo hacemos ni las hablamos por cuenta propia, ¿no? Porque no vamos para beneficiarnos de nada, solamente el hecho de que amamos a Dios y que también amamos a la gente y queremos llevarle el mensaje para que conozcan a este Dios maravilloso, este Dios de amor, y a este Señor maravilloso y valiente, que es nuestro Señor Jesús, que vino a la tierra para que hoy nosotros podamos ser salvados y tengamos un pastor, un Señor, el Señor de nuestra vida y el Rey de Reyes, el Rey que va a gobernar por la eternidad, en la tierra, en el milenio y luego en otros mundos, no lo sé, otros planetas, que no sé lo que hay por ahí. Es que es tan grande el universo que Dios ha creado, pero Él será nuestro Rey y a Él le seguiremos. Entonces dice acá, entonces el Señor, claro, decía, pero si me has visto a mí, has visto al Padre. Todavía no te has dado cuenta, Felipe. No te has dado cuenta. Yo creo que a veces nosotros tampoco nos damos cuenta, ¿eh? Pero usted dirá, bueno, pero es que Felipe lo tenía allí delante, lo veía. Pero nosotros, aunque no lo veamos con nuestros ojos, yo creo que sentirlo espiritualmente es casi más ventajoso que verlo. Aunque yo quiero también verlo algún día, claro. Pero dice la palabra que más bienaventurados son aquellos que creen y no lo ven que aquellos que le vieron. Porque claro, ahí estamos viendo de que Felipe y Tomás y todos los que le hacían las preguntas veían a Jesús en persona, pero no por eso tenían más fe que nosotros, sino que incluso era casi una desventaja, porque usted sabe aquello de la familiaridad, de tener las cosas ahí fácil, ¿no?
Pero nosotros, como no le vemos, tenemos que orar, cerrar los ojos. No le vemos físicamente, pero sí le vemos en su mover diario. Porque el Señor se mueve en su vida y en la mía, todos los días. Puedo ver su mano, puedo ver cómo Él prepara el camino, puedo ver cómo Él nos cuida en medio de lo que está pasando. Puedo ver cómo Él nos revela y nos muestra la verdad para que no nos engañe este mundo, para que no nos engañen con con toda esa batería de engaños que hoy en día se están soltando. Una batería de engaños impresionante, donde la humanidad está siendo engañada como nunca antes que yo haya visto, por lo menos, ¿no? El engaño. Jesús lo dijo claramente. Mirad en Mateo 24, el primer consejo y recomendación que Jesús nos da en ese capítulo Mateo 24, donde habla del tiempo del fin, ¿verdad? Mirad, cuidad que no os engañen. ¡Wow! El engaño, esa palabra, ¿no? Porque el engaño es lo peor que hay, porque le voy a decir por qué, porque el engaño, creo que una persona cuando es engañada no se da cuenta que es engañada. Entonces el engaño es muy peligroso porque es sutil, es como le diría yo, es suave, ¿no? Eso es un engaño, la gente no nos damos cuenta, por eso es engaño, porque no nos damos cuenta de que nos están engañando, ¿no? De que nos están sacando de la verdad. Por eso es importante tener los ojos abiertos, estar despiertos, ser una iglesia despierta, no una iglesia dormida, ¿no? De hecho, uno de los problemas que tiene la iglesia normalmente, uno de ellos, no el único, es el de dormir espiritualmente. ¿Sabe que Jesús cuando fue a encontrarse con Elías y Moisés en la famosa transfiguración, ¿no? Donde Jesús se tuvo que transfigurar para estar al mismo nivel que estaban ellos, porque Jesús era hombre, ¿no? Era Dios, pero era hombre también, ¿no? Hubo una transfiguración, se transfiguraron los tres. Y los apóstoles estaban allí esperando, discípulos todavía, no eran apóstoles, y allí se durmieron. Y Jesús, cuando vino, les recriminó, le dijo, he estado una hora, creo que le dijo, y no habéis podido esperar, no habéis podido vencer el sueño. Y si nos vamos a la parábola de las 10 vírgenes, verá que eran 10 vírgenes y 5 de ellas tenían aceite, tenían la unción, y 5 no tenían unción, porque no se habían preocupado de estudiar, de leer la palabra, de servir a Dios, de buscar a Dios, de escuchar a siervos de Dios, de una iglesia despreocupada, ¿no? De una iglesia desordenada, ¿no? Pero había una característica que tenían todas, las que tenían la unción, el aceite, y las que no lo tenían, las dos. Había una característica en común, que todas estaban dormidas. Todas. Pero había una iglesia, no lo dice literalmente, pero había una voz que se levanta y dice, despertad, que ahí viene el Señor. Despertad porque el Señor viene. Wow, entonces quiere decir que la mayor parte de la iglesia estaba dormida, aunque algunas tenían aceite y la otra no. Pero había una voz que se levantó, una voz que dijo, despertad. Lo voy a buscar ahora, se lo voy a leer literalmente como dice la palabra, pero se lo estoy explicando de mi palabra. Despertad, quiere decir que todas estaban dormidas, pero había un remanente, había una iglesita, había un grupo que sí estaban despiertos. ¿Y qué es estar despierto, amado? Estar despierto es cada día tener una relación con el Señor, cada día ver su mano, cada día proclamar por nuestra boca que Él nos cuida, que Él nos provee, que Él nos ama y que en Él confiamos. Diario. Y que estamos esperando su venida y que estamos mirando a nuestro alrededor, mirando a Israel, mirando a la iglesia, mirándole a Él, mirando a la palabra para estar y por supuesto escuchando la voz del maravilloso Espíritu Santo que mora con nosotros y está aquí con nosotros. Por tanto, muy pendientes al Espíritu Santo porque Él nos va a avisar
nos va a avisar antes. Por eso dice la palabra en el arrebatamiento, cuando Pablo está hablando del arrebatamiento en Tesalonicenses, está diciendo de que aquellos que viven en luz no serán sorprendidos, no les pillará de sorpresa la venida del Señor, porque estamos esperándolo. Si usted, por ejemplo, imagínese, vamos a poner un ejemplo sencillo. Usted está esperando un autobús en una parada y si usted está muy pendiente, si el autobús va rápido y no sale usted con la mano, ¿no le ha pasado a usted alguna vez? A mí me ha pasado que ahora no, ahora ya está todo más organizado, todo más moderno, es diferente, pero yo me acuerdo que cuando yo era jovencito, cuando era un poco más joven que ahora, había que coger el autobús para ir al centro, para volver y tal cual, ¿no? Entonces, pues, si uno no le hacía así con la mano al autobús, así desde lejos, el autobús seguía para adelante. Hoy no, hoy ya parece ser que paran en cada parada, ¿no? Pero antes no. Entonces, si el conductor iba distraído o si el conductor no le vio o usted estaba a lo mejor sentado allí en un rinconcito y no le vio, el autobús pasaba de largo, oiga. Pero imagínese si una persona está esperando el autobús y le ataca el sueño y se duerme allí en la parada. Y cuando se da cuenta dice, ¡ay, Dios mío! Si se pasó la hora. Ahora tengo que esperar a otro autobús. Claro, si perdemos el autobús del arrebatamiento, tenemos que esperar el otro, el de la segunda venida. Hay que estar despiertos, amados. Estar no sentados y dormidos, sino allí, esperando al autobús, así, mirando, para verlo venir desde lejos. Entonces, aquellos que estemos pendientes y despiertos, no nos va a pillar por sorpresa, dice la palabra en Tesalonicenses. Dice, no nos pillará. Dice, no será para nosotros una sorpresa, porque no nos pillará desprevenidos, ¿verdad? Así que qué importante, amado. Otra característica del Señor, por tanto del Padre, de estar despierto, de estar pendiente de todo. El Señor era tan tremendo que el Señor estaba pendiente de todo, oiga, si la gente comía, si no comían, si estaban cansados. La gente no, el Señor no estaba solo pendiente de las cosas espirituales, también de las materiales. Porque Él cuando les dio de comer con los panes y los peces, llevaban 3 días la gente escuchando la palabra, 3 días en el Sermón del Monte, ¿no? Imagínense el amor. Claro, cuando escuchaban al Señor hablar, tenía que ser maravilloso, que la gente, yo creo que perdía la noción del tiempo y no se quería desenganchar, ¿no? 3 días, mujeres mayores, niños, abuelos, de todo tipo. Y entonces el Señor dijo, vamos a darles de comer, porque no los quiero enviar después del tiempo que llevan aquí, para que desfallezcan por el camino, ¿no? Mira cómo el Señor estaba pendiente de todo, ¿no? Y lo sigue estando, amados. Quiero saludar a Verónica, una hermana también de la casa. La bendigo, Verónica, a usted y a Gabrielita, su familia. La bendigo en el nombre de Jesús. Buenas tardes. Entonces, fíjense cómo el Señor estaba en todas las cosas. Entonces, amados, hablando de esta parábola que es de las 10 vírgenes, que es tan tremenda, ¿no? Esa es una de las características que tiene la iglesia, de las cosas con las que tiene la iglesia que luchar siempre, no estar dormido, no dejar que este mundo y las cosas de este mundo nos distraigan. ¿Me comprende? Porque podemos estar pendientes, podemos escuchar las noticias, podemos saber lo que está pasando en Israel, podemos estar pendientes de las cosas, pero, oiga, lo más importante es estar pendiente del mover de Dios. Eso es lo más importante, de ver la mano de Dios. Lo primero, también una vez que veamos la mano de Dios y su mover, ver lo que está ocurriendo en la iglesia, que es la que, digamos, sostiene lo que está ocurriendo ahora mismo, lo sostiene Dios, pero es la iglesia. Hasta que la iglesia no salga de aquí, Dios no podrá traer esos juicios que quiere traer el Padre, ¿no? A una humanidad que por miles y miles de años, y más en esta era de Jesucristo, 2000 años, ¿verdad? Pues sigue dándole la espalda al Señor, por tanto, al Padre. Entonces el Señor, cuando traiga juicios, nosotros diremos amén. Diremos, Señor, ten misericordia. Sí, eso siempre. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Como hizo Abraham antes de que Dios trajera los juicios sobre Sodoma y Gomorra. Señor,
Esa actitud la debemos de tener, no nos debemos alegrar nunca de lo que va a caer, pero sabemos que va a caer. Y cuando el Señor lo haga, cuando el Padre lo haga, tendremos que decir amén, amén, porque Dios y el Señor es el sol de justicia y todos sus juicios son justos. Y el Padre, cuando trae juicios sobre la humanidad, cuando haga el juicio final, donde pasarán por allí todos aquellos que no han conocido a Cristo, el Padre será justo también. El Padre siempre es justo, siempre es justo. El Hijo también es justo. Entonces todo, ya lo dice, uno de los nombres de Jesús es el sol de justicia, otro de los nombres que lo dice, que dice en la Biblia, el sol de justicia. Por tanto, justicia, ¿no? Pero el Señor es como un guerrero, el Señor tiene carácter, ¿eh? Porque dice en el Salmo 2, dice, y de repente se inflama su ira. Vio que el Señor tuvo algunos momentos de celo por la casa de Dios cuando tiró las mesas, cuando les decía a los apóstoles, ¿hasta cuándo he de soportaros? O cuando le dijo, aquí en esto que estamos leyendo a Felipe, le dijo, muéstranos al Padre y ya con eso nos basta, muéstranos tú al Padre. Y entonces Jesús le dice, ¿qué cree que se lo dijo? Muy contento, con una cara así. El Señor le dijo, ¿cómo pues dices tú? ¿Cómo pues dices? Muéstrame al Padre. Tremendo, vamos. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues puedes decir eso? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le está haciendo una pregunta porque el Señor respondía mucho con preguntas. Esa es una estrategia que él tenía, que responde con preguntas, ¿no? Porque él quiere saber lo que hay en los corazones, quiere que salga. Entonces le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, esto me encanta, no las hablo por mi propia cuenta. Fíjese, si Jesús dice eso, mucho más nosotros tenemos que tener cuidado de lo que hablamos y de parte de quién hablamos, sabiendo de que si usted o yo predicamos la palabra, es por la gracia de Dios. Si usted o yo tenemos habilidades, ¿verdad?, para predicar la palabra, para hacer cosas para Dios, ¿no? Tenemos que reconocer que se lo debemos a Dios. Sí, reconozcámoslo. Porque es verdad que hay personas que nacen con habilidades naturales. Yo, por ejemplo, cuando era joven era súper tímido y yo jamás me podía imaginar que yo predicaría el Evangelio. Jamás. Ni por asomo me pasaría eso por la cabeza. Vamos, es increíble. Pero Dios sabe. Cuando yo vine a Él, cuando yo vine a Cristo, Él sacó cosas que Él había puesto ahí. Cosas que Él había puesto dentro de mí, ¿no? Y la verdad no soy una persona que me considere un gran predicador ni nada de eso, por favor. Lo más sencillo del mundo, predicar la palabra tal como lo dice. Mire, yo cojo los capítulos enteros, porque es maravilloso. A mí me gustan los capítulos porque voy leyendo versículo a versículo y estudiándolo con ustedes. Por favor, quiero también que ustedes participen, quiero que me digan algo, porque a mí me gusta la palabra directamente limpia y clara. No me gusta yo sacar muchas, no, nunca me ha gustado. Me gusta ceñirme a la palabra del Señor, porque hay tanta revelación. La palabra es tan profunda que usted se puede, en un versículo 2, se puede quedar ahí toda una tarde hablando, porque hay tantas cosas. Y el Espíritu Santo abunda y abunda y abunda. Alabado sea su nombre, ¿no? Dice, el Padre es bueno, gloria a Dios. Dice, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Igual podemos decir nosotros, porque también el Padre mora en nosotros. ¿Usted sabía eso, no? Que el Padre mora en nosotros. Si Jesús mora en nosotros, el Padre mora en nosotros y el Espíritu Santo también mora en nosotros. O sea que solo tenemos que, amados, dejarnos llevar, que con amor, que con dulzura, la dulzura, ese amor que derrama el Señor en nuestros corazones, nos dejemos llevar para que podamos mostrarle a la gente, mostrarle a las personas, mostrarle a nuestros hermanos en Cristo también el amor, la dulzura, la mansedumbre, la humildad, para que vean que Dios está en nosotros, que Dios mora en nosotros. Y eso es lo que gana a la gente. Amados, no es que usted y yo prediquemos muy bien o que sepamos muchas cosas o que demos lecciones de la Biblia.
sino el amor, ¿no? Y la palabra sazonada con la sal, que es el amor, ¿no? Dar la palabra con amor, con misericordia, ¿no? Porque el Señor no vino a condenar a nadie. Y hay gente que también usa la palabra con dureza para condenar, ¿no? Pero ya le digo, dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Creedme, dice el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme por las mismas obras. De otra manera dice, creedme por las mismas obras. O sea que le da dos opciones. Creedme que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí, pero si esto te cuesta entenderlo, creedme por las mismas obras. O sea, por las obras, esto te va a ayudar también a creer en que yo soy del Padre, ¿no? Las obras que Él hizo. Imagínense que no cabían en los libros de la tierra y que realmente las cosas que hizo el Señor tan grandes y tan maravillosas, los milagros, las sanidades, ¿no? Gente ciega, gente paralítica, gente con problemas, la mujer está encorvada, la mujer de flujo de sangre, en fin, una cantidad de milagros tremendas que hizo el Señor, gente que resucitó, ¿no? Muertos que resucitaron, ¿no? Wow, es que hay tanto que hizo el Señor. Por eso dice que no habría libros para donde cupiera todo lo que el Señor hizo, ¿no? Dice, en la otra versión que estamos leyendo también, dice, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Tremendo, ¿no? Dice, pero una cosa maravillosa que dice aquí, ¿no? Una cosa maravillosa. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amado, esta frase, este versículo, es necesario que lo creamos. Yo creo que no lo creemos. Creo que la Iglesia nos metemos todos, claro. No nos creemos a veces la palabra. Lo leemos aquí, qué bonito, tremendo, maravilloso. Pero si realmente creyéramos esto que está diciendo aquí el Señor. Wow, otra característica del Señor, ¿no? Vemos aquí que el Señor era fiel y obediente a su Padre, ¿no? El Señor tenía el libre albedrío también para decidir, ¿no? El Señor. Porque yo estaba observando de que Dios, todo lo que ha creado, lo ha creado en libertad. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, todos los seres que Él ha creado son seres que tienen una libertad. De hecho, fíjese lo que hizo Satanás. Decidió rebelarse a Dios, Padre, y arrastró a un tercio de los ángeles del cielo con él. Se los llevó, los engañó, los convenció. Entonces, fíjese, también Jesús tenía su libertad, claro, pero él era tan especial, ¿no? Es tan especial, ¿no? Por eso él siempre pone al Padre primero. Él lo deja muy claro aquí, ¿no? No hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿no? O sea que siempre el Señor poniendo a su Padre primero, dándole el lugar que le corresponde. Aquí vemos una parte de la paternidad muy importante que tenemos que vivir, ¿no? Aquellos que creemos en el reino de Dios. Porque el reino de Dios no se rige con las leyes de este mundo. El reino de Dios se rige de otra manera. Se rige por las leyes de Dios, la ley de Dios, el amor de Dios, la visión celestial, ¿no? Cómo Dios quiere el reino, cómo Dios quiere vivir con sus hijos, ¿no? Entonces, en el reino, la visión celeste, la visión celestial del Padre es claramente la familia, ¿no? Porque Él nos está hablando, que el Señor Jesús nos muestra a Dios, a su Padre, en la oración del Padre Nuestro, nos lo muestra como un Padre. Y aquí está hablando totalmente siempre del Padre, ¿no? Entonces, si hay un Padre y un Hijo,
Eso es una familia, ¿verdad? Entonces la paternidad, cuando hablamos de paternidad, estamos hablando de padre y madre. Es lo mismo, son uno. O sea, el padre y la madre es lo mismo, es la paternidad, ¿no? Si hablamos de las mujeres, pues sería maternidad, y si hablamos de los hombres, paternidad, pero en realidad la palabra paternidad lo engloba todo, ¿verdad? Lo asume todo. Entonces, vemos que esa característica tan tremenda, ¿no? De hijo que tiene nuestro Señor Jesús, de ser el unigénito, de ser el fiel, el hijo unigénito de Dios, ¿no? Que dice que aún en la tierra, en hebreo, dice que aprendió obediencia con lo que sufrió. O sea que el Señor también aquí aprendió cosas, ¿no? Imagínense Él. Imagínense qué Dios tenemos tan maravilloso, qué humildad, ¿no? Qué humildad más grande. Alguien como Jesús que se diga en la Biblia de que Él también aprendió obediencia con lo que sufrió. Por eso no nos quejemos, amados, cuando suframos por algo, porque a veces hay que sufrir un poquito para aprender. Hay que sufrir. Y hay que decir amén. Amén. Aunque tenga lágrimas en los ojos, aunque usted se sienta en algún momento que está pasando por un momento duro, difícil, aún así tenemos que decir, Señor, gracias, porque tú haces todo por un motivo y tú realmente tienes un propósito en todo, ¿no? Esa es una otra característica de Dios. Bueno, las características de Dios son tantas que no terminaríamos nunca de hablarlo. Pero bueno, vamos a hablar las que nos dé tiempo en estos días, ¿no? Todo en Dios tiene un propósito. Todo Dios lo hace con un propósito, amados. Él nunca hace nada sin un propósito. No hace nada al azar, no hace nada por capricho, no hace nada Dios por improvisando, ¿no? Sino que todo Dios lo tiene previsto y todo lo que ocurre alrededor de nuestra vida, si no nos salimos de su voluntad, que eso hay que dejarlo claro también, tiene todo un propósito. Ahora, si yo me salgo de sus planes, me salgo de su voluntad, me salgo de su propósito, entonces, claro, ya digamos que me pongo a expensas del azar, ¿no? Ya soy un hijo de Dios, sí, pero no estoy bajo la autoridad. Siempre tenemos que estar bajo autoridad, como el hijo. Mire, el hijo siempre reconocía la autoridad de su padre. Siempre tenemos que estar bajo autoridad. Buenas tardes, Fernando. Bendiciones, amado. Lo bendigo. Ya le voy conociendo a todos. Se van viniendo. Dios le bendiga, amado. Lo bendecimos y lo abrazamos desde aquí, desde Sevilla. Bueno, como ya estamos casi terminando, usted lo puede escuchar el vídeo luego si quiere. Los que hayan llegado un poquito más tarde lo pueden escuchar, le dan a guardar y ya lo tienen ahí. Vamos a seguir un poquito más allá porque ya nos quedan pocos minutos y quiero terminar con esta otra característica de Dios que acabamos de hablar, ¿no? Esa característica de tantísimas que Dios tiene, ¿no? La generosidad, ¿no? La humildad, el estar bajo la autoridad, tener un corazón de hijo, ¿no? Hoy la sociedad en que vivimos le ha quitado eso a los hijos, ¿no? Hoy se desprecia a los padres, hoy la sociedad misma le dice a la gente, va poquito a poco calando en los jóvenes, calando. Tú ya eres mayor. Cada vez quieren poner la mayoría de edad más temprana, ¿no? Ya estamos hablando de casi de 16 años, ¿no? Que puedan hacer muchas cosas los jóvenes sin tener que pedirle permiso a sus padres, pero no vamos a hablar de esto hoy aquí, usted ya sabe a lo mejor a lo que me refiero. Pero hoy va calando en la sociedad un desprecio, ¿no? Y cuando decimos desprecio es falta de aprecio, ¿no? A los padres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que van quitándole, en cierta forma, el enemigo de nuestras almas. Él lo que quiere siempre es deshacer o tratar de tapar, de esconder las verdaderas el verdadero reino de Dios, ¿no? Cómo es el reino, de las verdaderas pautas del reino de Dios, como es la familia de la fe, ¿no? La familia también natural con sus padres y sus hijos, ¿no? Porque el reino de Dios es una familia. Piense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son una familia allí, juntos, ¿no? Y también están aquí, su presencia está en todo lugar.
pero también es verdad que la palabra llama a la iglesia, a la familia de la fe, ¿no? Por tanto, ahí vemos que eso es el reino. Y hoy en día, ¿qué está haciendo la sociedad del maligno? La sociedad está destruyendo la familia, destruyendo el respeto. Tienes que ser independiente de tus padres, tú ya eres mayor, a ti no tiene que decir nadie nada, tú decides por ti mismo y tal y tal y tal, tal. Sí, por supuesto, un verdadero padre siempre te va a dejar decidir al final por ti, porque en verdad todos aquí tenemos que decidir y aprender. Nadie es salvo por otro, sino que todos tenemos que ser salvos por nosotros mismos yendo al Señor y entregándonos a Él personalmente, ¿no? No nacen los hijos ya salvados, se tienen que salvar, no tienen que pasar por esa experiencia y todos tomamos decisiones, ¿no? Entonces, hoy la sociedad en que vivimos no puede estar más de espaldas realmente a lo que Dios quiere, al reino de Dios, ¿no? Entonces, por eso Jesús sigue, si seguimos sus palabras, si seguimos sus indicaciones, si seguimos su mensaje, lo que nos dice aquí su palabra, si permanecemos en su palabra, Él dice que permanecerá en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos muestra claramente una característica también para que vayamos conociendo a Dios. Otra cosa más es la característica de que Dios es Padre y que Él ama a sus hijos, Él ama a su familia. Somos la familia de la fe, somos la familia de Dios. Entonces, ahí nos muestra una característica de que Dios es un Padre y también un Padre de familia, porque todos somos sus hijos una vez que venimos a Cristo, ¿verdad? Otra característica más, ¿no? Entonces, dice, esto me gusta mucho, dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. O sea, quiere decir que nosotros estamos habilitados para hacer las obras que hizo el Señor. O sea, dice, las obras que yo hago, ¿no? Dice, él también las hará, ¿no? Él las hará también. Dice, el que cree en mí, si usted y yo creemos en Él, podemos hacer las obras que Él hizo, amado. No pongamos barreras. Eso es una realidad, lo dice el Señor. Dice, Él las hará también. Y dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiere decir que ya su tiempo se acortó. Él se tuvo que ir ya con el Padre, estuvo aquí 33 años, ¿verdad? 33 o 33 y medio. Y él se iba al Padre, pero dice, ustedes haréis mayor. ¿Por qué? Porque quedaban 2000 años para que él volviera otra vez. Imagínense en 2000 años. ¿Y en qué se ha convertido la iglesia del Señor? La iglesia que a los 200 años, según dice la historia, ya no era una iglesia reconocible, ya no tenía nada que ver con la primera iglesia, la de los libros de los Hechos. Entonces era una iglesia ya, bueno, lo que usted ya ve, donde se preocupaban de la política, de las riquezas, de construir templos, catedrales. De ahí venimos todos, porque en verdad todos venimos de ahí, ¿no? Pero la verdad que ya no se parecía a nada. Y hoy en día, ¿qué quiere que le diga? Ni se parece, ¿no? A lo que era la iglesia, donde la misma iglesia empezó a inventar nuevas reglas y normas que no son bíblicas, ¿no? Pero la iglesia evangélica también, no crean que la iglesia evangélica es perfecta. La iglesia evangélica tiene que despertar, tiene que estar despierta, tiene que ser obediente, tiene que procurar vivir el patrón bíblico, ¿no? El vivir como vivía Cristo, porque eso es lo que el Padre quiere, y así conoceremos al Padre, andando y viviendo y haciendo lo que hizo Cristo. Por eso nosotros podemos hacer, dice, obras incluso mayores. Hoy en día, amados, con los medios que tenemos, este medio que estamos utilizando ahora mismo, imagínense, con este medio, ¿cuándo se podía imaginar a alguien de la primera iglesia del libro de Hechos que a través de un aparatito cuadradito se puede uno comunicar en el mundo entero? O sea, ahora mismo aquí se puede entrar, cualquier persona puede entrar de cualquier parte del mundo, de cualquier continente. O sea, fíjense si hay cosas para hacer hoy para el Señor. Pues aprovechémoslas, hermanos. Aprovechémoslas. Yo les animo a que cada uno de ustedes haga programas de radio, predique el Evangelio a través de los medios. Sí, por ejemplo, aquí con este movilito, con un aparatito, una pantallita, usted se pone ahí delante como yo estoy haciendo y se pone usted ahí a predicar a sus amigos.
Toda la gente que está en su grupo de sus amigos de Facebook, todos le van a escuchar y gente nueva que va a entrar. Y algunos le darán a compartir. El que le dé a compartir, también los amigos de él también se podrán unir. Hagamos, amados, hagamos obras grandes para el Señor, porque verdaderamente hoy tenemos los medios más que nunca, mientras sea demasiado tarde, amados. Intentemos de que muchos se puedan salvar todavía y procedan al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Yo siempre cuando llevo a alguien a Cristo le digo que ore conmigo y le digo que pida perdón, que se arrepienta de sus pecados antes de recibir a Cristo. O por lo menos que lo diga de verdad por la boca, que lo confiese con la boca, porque sabemos que luego viene un camino, ¿no?, en el cual Dios va a trabajar en la vida de esa persona como ha trabajado en la nuestra y sigue trabajando. Pero es verdad que la palabra dice en el Romanos 10, 9 y 10, donde dice que con la boca se confiesa para la salvación. Entonces con los labios, ¿no? Entonces yo le digo siempre, arrepiéntase, pida perdón por sus pecados, su vieja vida, y a partir de ahora empiece una nueva vida. Bautícese y reciba al Espíritu Santo también, pero reciba primero a Cristo. Es una forma de... Por eso les animo, hermanos, que cada uno de nosotros podemos predicar el Evangelio. Simplemente póngase una hora, ore, póngase una hora y póngase a hablar del Señor. Pídele a Dios un capítulo, algo, una palabra o unos versículos, y ya verá como el Espíritu Santo le va a dar mucho, mucho más de lo que usted se podía imaginar. Y usted va a servir a Dios. Y usted va a ser de bendición, va a mostrar al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo en la palabra, el verbo. Mostremos al Padre, conozcamos, hace que otros le conozcan. Dice, entonces, dice aquí, y ya vamos a terminar, dice aquí, ¿qué obras mayores haréis? Dice, y aún obras mayores hará todo aquel que crea en él, ¿no? Aún obras mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ahora mire lo que dice en el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis, en mi nombre, yo lo haré. Amados, si tiene problemas económicos, si tiene problemas familiares, si tiene cualquier asunto que no acaba de... ¿Sabe una cosa? ¿Sabe? Le doy la solución ahora mismo. No yo, el Señor. Sírvale. Sirva al Señor. Es el que mejor paga de todo el mundo. No hay nadie que se pueda igualar a Él. Sirva al Señor. Hoy no tenemos excusa, amados. Sirvámosle de alguna manera. Y si usted le da vergüenza ir por la calle repartiendo folletos, no se preocupe. Con un aparatito de estos, llega más lejos aún. Y lleve a la gente a Cristo. Amados, si tiene problemas, si servimos a Dios, Él es el que mejor paga. No va a tener ningún tipo de problema, ni económico, ni de salud, ni de nada. Porque Él es el que mejor paga. No se le olvide jamás eso. Dice, si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, todo lo que pidamos al Padre, el Hijo se va a encargar de hacerlo. Si le pedimos algo al Padre en su nombre, dice, yo lo haré. Dice, Él mismo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Imagínense. O sea, eso es una palabra tremenda, de la misma boca, de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, tómela, hágalo, sírvale de alguna manera. Si ya le digo, sírvale, que Él es el que mejor paga. Y todas las cosas que usted tenga en desorden, por decir algo, o necesidad de ellas, se le van a ordenar y Dios le va a suplir todo lo que necesite. No solamente hablo de lo material, sino de lo espiritual, de lo familiar, de si usted necesita una mujer, Dios se la va a dar. Si usted necesita un marido, también se lo va a dar Dios. Si usted necesita sabiduría para cuidar a su familia, a sus hijos, también se la va a dar Dios. Todo, sirvámosle a Él, amados. Y entonces podremos pedirle, porque claro, cuando uno no sirve, cuando uno sabe que no está sirviendo al Señor, tampoco tiene muchas ganas de pedir nada, ¿verdad? Ahora, cuando uno sabe que está sirviendo al Señor, uno le puede pedir. En su nombre dice todo lo que pide, todo dice, no dice esto y aquello, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Muy bien, amados. Tremendo, ¿no? La palabra del Señor. Aquí lo vamos a dejar ya. Hemos pasado unos minutillos, pero no importa, ¿verdad? Así que decirles que los amo, los bendigo desde acá y les animo a que empiecen a buscar a Dios en ese sentido, para que puedan servirle. Va a ver qué cosas más grandes van a ocurrir en su vida. Créanme que es así. Llevo muchos años sirviendo al Señor. El Señor les va a suplir de toda necesidad espiritual y material. Voy a hacer una oración con ustedes y nos despedimos. Padre amado, gracias. Gracias por los hermanos que se han conectado. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias que lo más maravilloso que podemos hacer en esta vida es conocerte a ti, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo, sabiendo de que, Señor, si te conocemos a ti, conocemos al Padre. Y sabiendo, Señor, de que si te pedimos algo a ti y si te servimos, Señor, no nos va a faltar nunca de nada. Te damos gracias, Señor, porque así es verdad, y yo lo puedo atestiguar, Señor, de que nunca me faltó de nada. Siempre me has bendecido, siempre me has suplido toda necesidad espiritual y material. Gracias, gracias. Queremos seguir conociéndote, Señor. Queremos llegar al conocimiento pleno, a la estatura, a tu estatura, Señor Jesús. Gracias, porque si te conocemos a ti, conocemos al Padre. Gracias, nos despedimos esta tarde en tu nombre y te pedimos la bendición, te pedimos la guía, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a servirte, que nos des ese deseo, esa pasión por ti, por las almas y por tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, alabado sea tu nombre, sí, porque, es maravilloso meterse en la presencia de Dios, casi uno no quiere salir, se queda uno ahí enganchado. Les amo, amados, los bendigo. El domingo tendremos Santa Cena, así que domingo a las 11 de la mañana. Y el sábado, el viernes, mañana viernes, tenemos al maestro Cristian, que también él trae una palabra muy temprano a las 8 de la mañana, porque es el horario que él puede. Y si la quieren escuchar, pues también ahí lo tienen, siempre una palabra de un maestro interesante y maravilloso. Así que los amo y los bendigo. Nos despedimos hasta el próximo día en el nombre del Señor. Amén. Que Dios los guarde y los bendiga mucho. Un abrazo. Adiós.